Continuamos con nuestro curso de Fundamentos de Electrónica hablando de los circuitos digitales. Vamos a hablar de la resta por complementos. Vamos a discutir en forma general los casos de las operaciones. Vamos a hablar del complemento en particular, la resta por la suma de complemento y lo que significa desde el punto de vista. Empezamos con una discusión general. En cualquier base tenemos que los algoritmos y las operaciones y los teoremas que hemos aprendido son los mismos, es decir, no van a depender de la base. Es decir, la suma sigue siendo conmutativa, asociativa, etc. Los cambios que puedan existir corresponden solamente a la base en cuanto a lo que procede de la misma. En la suma, por ejemplo, el acarreo ocurre cuando se llega o pasa a la base. Es decir, si nosotros llegamos a 10, hacemos un acarreo. Si estamos en base 3, lo hacemos al llegar a 3. En la resta, el préstamo es por una cantidad igual a la base. Al multiplicar por 10 se agrega un 0 a la derecha, etc. Cuando nosotros hacemos las operaciones, como estamos acostumbrados a hacerlo en base 10, pues lo hacemos pensando en base 10, pero escribiendo en base R. Este comentario lo veremos. Vamos a hacer unos ejemplos binarios, que son los que nos interesan. Veamos, hacemos la resta 216 menos 137. En decimal decimos 6 menos 7 no podemos, pedimos prestado 1. Fíjense bien que estoy colocando aquí el préstamo en lugar de tachar. Si nos prestamos, este 1 equivale a pedir prestado 10 y decimos 16 menos 7 me da 9. Este 0 lo puse solamente para hacer uniforme la columna. Aquí yo digo 1 menos 3 no puede, pido 1. Entonces digo 11 menos 3, 8, menos el 1 que ya había prestado, 7. 2 menos 1, 1, menos el 1 que había prestado, 0, y el resultado es 79. Lo hacemos ahora con binario. 0 menos 1 no puedo, pido prestado es un 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0, menos el 1 que tengo prestado no puedo, pido otro prestado. Me queda 2 menos 1, 1. Aquí lo mismo, 0 menos 0 no puedo, menos 1 no puedo, pido 1 prestado. Y entonces tengo 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 no puedo, pido prestado. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1, menos el 1 es 0. No pedí nada prestado. Aquí 0 más 0, 1 menos 0 menos 0, 1. 1 menos 1, 0, menos 0, 0. Y me queda el número equivalente a 79. Si hago las operaciones de 26 multiplicado por 19, 494, lo hago igual que la vez que lo hago en decimal. Solamente que ahora, fíjense bien, como solamente multiplico por 1 por 0, repito el multiplicando y simplemente lo voy recorriendo. Estos dos ceros recorrí 2 unidades y vuelvo a repetir y sumo y me da el 494. Lo mismo con la división. Si divido 57 entre 13, el resultado es 4 con un residuo de 5. Como comentario general, vamos a concentrarnos en la resta. A diferencia de la suma, los algoritmos de todas las otras operaciones, resta, división, división, multiplicación, potenciación, etcétera, tomaron bastante tiempo en ser desarrollados. Y por cierto, la numeración posicional ayudó mucho en el desarrollo. En el caso particular de la resta, hace mucho se utilizó el uso de complementos que simplificó los procedimientos y en lugar de hacer una resta, lo que uno hacía era una suma. La resta mediante suma de complementos es independiente de la base y además, en el caso particular nuestro, en electrónica, desde el punto de vista hardware, eso ofrece muchas ventajas porque podemos usar el mismo sumador que ya se presentó anteriormente. Vamos pues a introducir el concepto de complemento para poderlo trabajar. Vamos pues a definir el complemento y dar algunos ejemplos.
Dos números que tienen m dígitos en base R son complementarios si a más b es igual a 10 a la m. Fíjense que digo m dígitos, los dos tienen m dígitos, podemos agregar ceros a la izquierda si uno de ellos tiene menos dígitos. Ejemplos, tenemos aquí 38 y 62, son complementarios porque a la hora de sumarlos nos da 100. 38 más 62, 100, que es 10 a la 2. 2A y F de 6 en hexadecimal no tienen el mismo número de dígitos, pero tomamos 3 y sumados nos da 1000, 1 seguido de 3 ceros, 10 a la 3H. En base 2 aquí tenemos dos números de 8 dígitos que sumado nos da 1 seguido de 8 ceros y usamos notación mixta solamente por comodidad, 10 a la 8. Cuando queremos hacer referencia a la base específicamente, ¿verdad? Decimos que son complementos decimales si son en base 10, complementos binarios si son en base 2, hexadecimales, octales, base 7, etc. Ahora vamos a calcular el complemento para cualquier base. Naturalmente, lo que nosotros queremos calcular es el número 10 a la m menos a. 1 seguido de m ceros menos el número a. Podemos hacer la resta y eso no ofrece en principio ningún problema. Sin embargo, para mayor facilidad y por razones que después veremos más claras, vamos a hacer uso de una propiedad que ya conocemos. Si nosotros tenemos un número que solamente tiene los dígitos de mayor valor en un sistema y le sumamos 1, vamos a obtener un 1 seguido de tantos ceros como dígitos tenía el número original. Por ejemplo, en la base 10, 99 es el mayor número que puedo escribir con dos dígitos, que van a ser los dos dígitos 9. Le sumo 1 y me da 100. Este mismo principio se aplica en cualquier base. La base 16, 3 Fs más 1 me da 1 seguido de 3 ceros, 10 a la 3. En la base 2 vamos a usar simplemente notación mixta. Si yo tengo 8 unos y le sumo 1, voy a tener un 1 seguido de 8 ceros, es decir, 10 a la 8. Recuerden, notación mixta. Así que en base a ese algoritmo vamos a hacer lo siguiente. En lugar de restar a de 10 a la m, lo vamos a restar a de solamente el número con los dígitos mayores. Eso va a garantizar que no vamos a necesitar ningún préstamo. Por ejemplo, 99 menos 62 directamente es 37, más 1 me da 38. F de 6 le saco el complemento, ¿verdad? F menos 6, F menos D y F menos F. Eso me da 0,29 más 1 me da 2A. En la base 2, el complemento lo hago de la misma manera. Y aquí viene algo interesante. 1 menos 0 me da 1, 1 menos 1 me da 0 y así sucesivamente. Yéndonos directamente al complemento binario, ¿verdad? El método formal sería entonces el siguiente. Cambiamos los ceros a unos y los unos a ceros. Y después sumamos 1. Aquí tenemos un ejemplo. 1, 0, 1, 1, 0. Le cambiamos 0, 1, 0, 0, 1 y le sumamos 1. Nos da el 0, 1, 0, 1, 0. Ahí tenemos 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Hacemos lo mismo, cambiamos los dígitos y obtenemos el resultado que está ahí. Al número que resulta del primer paso, que consiste en cambiar los dígitos, se le llama complemento unitario, ¿verdad? En estos ejemplos, lo único que hemos hecho nosotros es cambiar los ceros a unos y los unos a 0, el complemento unitario. Otro método es el método
que estamos llamando aquí manual, que consiste en localizar el 1 menos significativo y cambiar todos los dígitos a la izquierda de ese 1. Fíjense ustedes en este ejemplo, lo que hicimos es cambiar todos los dígitos que están a la izquierda de ese 1. Aquí tenemos otro ejemplo, el 1 que está en la posición menos significativa es también el dígito menos significativo, lo cambiamos aquí, todo lo que está a la izquierda. Fíjense que ese 1 menos significativo no se cambia. Observen que el complemento binario de 1 seguido de solo ceros es el mismo. Eso es lo que se llama autocomplemento, self-complement. Y el 0 no tiene complemento. ¿Por qué? Porque se supone que mantenemos el mismo número de dígitos. Pero si seguimos el algoritmo de convertir los ceros a unos y sumar 1, obtenemos un 1 seguido de tantos ceros como teníamos originalmente. Esto va a ser interesante e importante más adelante. Aquí pasamos entonces a la resta por la suma de complementos. Y el algoritmo es el siguiente. Si yo tengo a menos b, yo puedo sumar y restar el número 10 a la m. Y al hacerlo, lo que yo obtengo aquí es una suma de a y el complemento del sustraendo b. Fíjense bien, lo que estoy haciendo es la suma del minuendo a y el complemento del sustraendo b. ¿Y cuál es el algoritmo? Siempre que a sea mayor o igual que b, la suma va a producir un acarreo, un carry. Ese carry se elimina a la hora que yo resto el 10 a la m. Por lo tanto, simplemente voy a descartar ese carry. Si a es menor que b, entonces la suma produce un carry 0 y el resultado es realmente negativo de lo que me haya resultado de la suma. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde ilustramos el método y también, obviamente, la interpretación. Veamos. Como recordatorio, recuerden, si a la hora de hacer la suma con el complemento el carry que resulta es 1, simplemente ignoramos el carry y el resultado que nos queda es precisamente el resultado de la resta. Si el carry es 0, sin embargo, lo que hacemos es tomar el negativo del complemento y la suma como interpretación de resultado. Aquí tenemos un primer ejemplo. Veamos, tenemos 27 menos 17 nos da 10 y vamos a ver qué pasa cuando hacemos en binario esas operaciones. El equivalente del sustraendo, le tomamos el complemento y nos queda aquí entonces esta suma. Al hacer la suma, por favor verifíquenla, nos queda un carry de 1 que lo que vamos a hacer nosotros es ignorarlo. Y el resultado que nos queda entonces es 01010, que es justamente el equivalente de 10. Cuando vamos ahora a hacer 17 menos 27, que es negativo 10, y tomamos el binario equivalente a 27, lo cambiamos, el complemento, recuerden, de 1 hacia la izquierda cambiamos todos, y hacemos la suma, nos queda esto que está aquí. Como en esta ocasión el carry es 0, la interpretación correcta exige que tomemos el complemento y le damos como resultado final negativo de ese complemento, que es justamente negativo 10. Pues ahora listos para entender por qué es importante para nosotros este procedimiento, y lo hacemos con electrónica. Para eso lo que vamos a hacer es usar el sumador de 4 bits. Veamos cuál es el objetivo. Lo que queremos hacer es sumar, restar n1 menos n2. Lo que dijimos que es, lo hacemos a través de del complemento, de la suma de complementos n1 más el complemento de n2. Y este complemento lo hacemos con el complemento unitario de n2 y le sumamos 1. Por cuestión de notación vamos a
usar el apóstrofe para indicar cambio de dígito, así que tenemos el 0 apóstrofe es 1 y el 1 apóstrofe es el 0. De esta manera tenemos nosotros que la resta la haríamos como está indicado aquí. Uno de los sumandos es los dígitos de N1, el otro es los complementos de los dígitos de N2, o sea los cambios, y el carry in lo usamos como 1. Veamos. Introducimos el N1. En el siguiente número introducimos el complemento unitario de N2 y en el CIN introducimos el 1. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a restar 13 menos 9. Ahí tenemos el 9, recuerden ustedes, es 1, 0, 0, 1. Quiere decir que el complemento unitario es 0, 1, 1, 0 y el 1 agregado como carry es precisamente el complemento total para 9. Tenemos el 13, el complemento unitario de 9, el 1 y eso nos da a la salida 1, 0, 1, 0, 0, que a la hora de descartar el 1 nos da precisamente el 4. Vamos a hacer uno un poco más complicado. 186 menos 121 igual a 65. El 121, recuerden, va a ser igual a 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1b en binario. Y su complemento unitario lo obtenemos al cambiar los ceros a unos y los unos a ceros. De manera que la operación la tenemos aquí. Como estamos usando sumadores de 4 bits, puse el acarreo intermedio en el 1 del nivel más significativo, y ahí tenemos nosotros entonces el resultado, que a la hora de quitar el 1 que había resultado nos queda precisamente el equivalente a 65. En resumen, las operaciones se ejecutan de la misma manera en cualquier base, no importa la base. Sin embargo, la resta en particular la realizamos mediante la suma utilizando el complemento del sustraendo, donde los complementos son los dos números que sumados nos dan 10 a la m y m es el número de dígitos que tienen los números. El sumador electrónico de 4 bits lo podemos usar para estas restas y esa es una precisamente de las características importantes de la resta por complemento.